Hola electrónicos, bienvenidos a la serie de tutoriales sobre programación de microcontroladores PIC en lenguaje C con el compilador XC8. Hoy hablaremos de por qué aún es importante aprender microcontroladores de gama media. En específico para este curso utilizaremos el PIC16F84A. ¿Qué circuito utilizaremos para programar el microcontrolador? Haremos un pequeño programa para verificar el funcionamiento de todos nuestros sistemas. Aprenderemos cómo configurar los fuses del PIC. Programaremos un bit de un puerto como salida para realizar un blink. Simularemos los resultados. Y finalmente cargaremos el programa a un microcontrolador para observar que los resultados son correctos y hacer algunas pruebas de velocidad, lo cual nos servirá para entender algunos conceptos importantes. Todo lo anterior utilizando software original y gratuito. Iniciamos. Aunque actualmente existe en el mercado una amplia gama de microcontroladores de 32 bits con una infinidad de periféricos disponibles, solo es necesario un microcontrolador de gama baja o media para la mayoría de los proyectos más comunes y básicos, como lo son una alarma, controlar algún proceso simple, encender un LED, implementar algunas interfaces de usuario con botones, control de cargas con relevadores, control de motores o hacer comunicaciones simples. Todos estos proyectos requieren que su producción sea simple, rápida y económica. Estas características las cumplen perfectamente los microcontroladores de gama media, que son económicos, no te dolerá dejarlos implementados en un timbre casero, como pasaría con un ESP8266, son fáciles de conseguir. En casi cualquier tienda de electrónica encuentras 2 o 3 modelos diferentes de los más comunes, y además cuentan con entornos de desarrollo simples, originales y gratuitos para programarlos. Yo recomiendo iniciar con el PIC16F628A, ya que es un microcontrolador muy conocido y para el cual hay mucha documentación y proyectos en internet, ya que es la mejora de uno de los microcontroladores más utilizados históricamente, el PIC16F84A. El PIC16F628A tiene las siguientes características que nos interesan. Es de 8 bits, lo cual hace muy simple su lógica digital. Cuenta con oscilador interno de 4 MHz, que aunque no es exacto, es suficiente para el 99.9% de las aplicaciones, siempre que el manejo de tiempo no sea crucial. Cuenta con un modo sleep, que permitirá hacer circuitos alimentados con baterías y que éstas duren un tiempo considerable. Resistencias internas de pull-up, perfectas para simplificar el circuito cuando utilicemos botones. Watchdog Timer, el sistema de seguridad contra un microcontrolador trabado. ICSP, In-Circuit Serial Programming, el protocolo de programación que permite que actualicemos el firmware o programa de un proyecto sin necesidad de desmontar el microcontrolador. Programmable Code Protection, bloqueo de código para que no se roben nuestros diseños. Un rango amplio de voltajes de operación, de entre 2 y 5.5 volts. 16 pines de entrada y salida digital. Timers para manejar tiempos y crear bases de tiempo. Módulo PWM de 10 bits para hacer proyectos con motores de DC, servomotores o efectos dimmer con LEDs. Periférico de comunicación serial UART, por si después hacemos alguna interfaz de usuario con la computadora o controlar otros dispositivos como impresoras, módulos Bluetooth o leer algún sensor especial. Memoria de programa de 2048 bytes, suficiente para muchos proyectos. 224 bytes de RAM para variables. 128 bytes de EEPROM por si hay que guardar ciertos datos aún si se va la luz, o para almacenar parámetros específicos. Además cuenta con 2 encapsulados que nos serán útiles. El PDIV de 18 pines, perfecto para hacer pruebas en protoboard o armar fácilmente un prototipo rápido en una placa perforada. Y el SSOP de montaje superficial para desarrollar una tarjeta de trabajo o proyectos definitiva de manera más profesional. Ahora que sabemos por qué y con qué microcontrolador trabajaremos, les mostraré el circuito que les propongo armar para trabajar de manera sencilla y eficiente. El circuito es el siguiente. Este circuito cuenta con 2 opciones de alimentación, una por medio de una conexión USB que puede ser sustituida simplemente por una batería de 5 volts, y otra por medio del programador con protocolo ICSP. El más común es el PIC Kit, aunque hay varios modelos en el mercado.
Por esta doble opción de alimentación se han añadido dos diodos de protección 1N60P que son hechos de germanio, lo cual ayuda a que además de proteger el circuito, la caída de voltaje en dichos diodos sea mínima y se aproveche lo más posible el voltaje de alimentación. El circuito cuenta también con un LED que indica si el sistema completo está polarizado, detalle que siempre es importante al iniciar a trabajar, un LED de encendido. Otro LED está conectado al bit o terminal 0 del puerto B para hacer algunas pruebas o el hola mundo de los microcontroladores, que permitirá probar la tarjeta y nuestro sistema de programación en general. Si se desea realizar una tarjeta de desarrollo final como la que se muestra, simplemente se agregan los headers necesarios para tener acceso a todos los pines del microcontrolador, así como el puerto de programación. El protocolo de programación ICSP permitirá programar el microcontrolador incluso con un proyecto ya conectado, es decir, podremos programar y actualizar nuestros códigos en el micro sin necesidad de desmontarlo de la protoboard o de la tarjeta de desarrollo. Este protocolo requiere de manera general 5 cables: BDD, GND o tierra, voltaje de programación BPP, datos PGD y reloj PGC. No hay que preocuparse mucho por este tema, ya que no nos meteremos con el protocolo de programación y solo debemos conectar como los manuales de Microchip lo indican y listo. He armado el circuito en una protoboard, lo probé y luego lo he pasado a una tarjeta perforada para dejarlo fijo y utilizarlo de manera más eficiente. Siempre es bueno tener tu protoboard despejada para nuevas pruebas y nuevos proyectos. El siguiente paso es generar un programa básico para probar la tarjeta. Lo primero que hay que hacer es instalar el software necesario. Para ello, te recomiendo ver el video sobre la instalación y prueba del software MPLABX y el compilador XC8, que nos permitirá programar en lenguaje C. El link está en la descripción de este video. Ahora abrimos el entorno de desarrollo MPLABX. Generamos un nuevo proyecto. Escogemos el microcontrolador PIC16F628A. Elegimos la opción Simulador. Seleccionamos el compilador del lenguaje C XC8. Se nombrará el proyecto, en este caso será P1-Blink-628A. Se creará una carpeta para el proyecto, en este caso en el escritorio. Recomendable seleccionar estas dos casillas. Y listo, el proyecto ha sido creado. Ahora hay que crear el programa. En la carpeta Source Files, crea un nuevo archivo .c. Lo nombraré principal. Ahora se configurarán los fuses del microcontrolador. En el menú Windows, seleccionar Target Memory Views, Configuration Bits. En la primera opción se selecciona el tipo de reloj que se utilizará en el proyecto. Con el fin de minimizar el circuito, se ha optado por utilizar el oscilador interno de 4 MHz. Además, con esta elección, dejamos disponibles los pines RA6 y 7 para utilizarlos como puertos de entrada y salida. La segunda opción es el Watchdog Timer. Al ser el primer programa y no utilizar ningún periférico ni estructura de programación muy complicada, no lo activaremos. La tercera opción habilita el Power Up Timer, un contador que pierde tiempo antes de iniciar cualquier programa al ser polarizado el microcontrolador. Esto con la finalidad de que el voltaje de alimentación se estabilice antes de iniciar cualquier proceso. Lo dejaré activado. La cuarta opción es el Master Clear. Esta opción permite que el microcontrolador sea reseteado si en el pin MCLRE se encuentra un voltaje bajo. En nuestra tarjeta de desarrollo no tenemos esa opción, pero sí una resistencia de 10 kΩ ABCC, así que se puede dejar activada sin problemas. La quinta opción es el Brownout. Esta característica le indica al microcontrolador que si detecta un voltaje bajo en la polarización, entre en un estado de reset. Para algunas aplicaciones esto puede ser útil, pero para el caso de proyectos alimentados con baterías podría ser problemático y limitaría un poco el funcionamiento de las baterías. Se desactivará. El sexto fuse es el Low Voltage Programming Enable Bit. Esta opción conviene desactivarla, pues permite en este caso que el pin RB4 sea utilizado como entrada o salida. Además, no sé muy bien para qué se utiliza la opción PGM en programación. Si tú lo sabes, ayúdanos explicándolo en los comentarios. Desde ahorita, muchas gracias. Los últimos dos uses son para proteger el acceso a la memoria EEPROM y la flash o memoria de programa, básicamente para impedir que el programa sea leído por otros programadores y se roben los diseños que se realicen.
pero en este caso no hay nada privado, así que se dejarán desactivados. Perfecto. Ahora sabes para qué sirve cada uno de los fuses y se puede generar el código necesario en nuestro programa. Se presiona este botón, copias y pegas en el archivo principal. Si todo es correcto, al compilar el proyecto con el botón del martillo, el entorno de desarrollo te indicará que el proyecto se construyó exitosamente. Pero aún no hace nada. Para continuar, definiremos el reloj del sistema, necesario para que el compilador haga algunos cálculos, como por ejemplo los retardos, si se llegan a utilizar, con la instrucción numeral define-xtal-frec 4 MHz. Te recomiendo escribir el número completo. Por estructura de programa se definirá una función llamada configuración puertos antes de la función main. El primer void indica que esta función no regresará ningún dato y el segundo que esta función tampoco recibirá ningún dato. En otros videos explicaré mejor esto. Fuera y debajo del main indicaremos el comportamiento de la función configuración puertos. Aquí es donde se especifica que el bit 0 del puerto B se utilizará como salida. En la hoja de datos del microcontrolador se explica que para indicar que un bit de un puerto sea salida, el bit correspondiente del registro tris debe ser 0. Por lo tanto, lo haremos con la instrucción trisbBits.trisb0 igual a 0. La función main es donde se iniciará el programa al ser ejecutado. Por lo tanto, ahí es donde hay que llamar a las otras funciones, en este caso a configuración puertos. Después conviene hacer un loop infinito, es decir, un ciclo interminable de ejecución que estará haciendo el microcontrolador. En este caso al prender y apagar un LED, o en otras palabras aplicar 5 volts y 0 volts alternadamente. Para ello utilizaremos la función while1, que se puede traducir como mientras 1. Que sin mucha explicación por el momento entiéndase como siempre. Y dentro encenderemos y apagaremos el puerto RB0 con las funciones portBBits. El ciclo while1 las repite constantemente creando un tren de pulsos. Ahora es el momento de simular el resultado. Se utilizará la herramienta debug para este propósito, pero antes indicaré un punto de paro o breakpoint para que al simular el programa se detenga ahí y pueda ejecutar todo paso a paso y así observar el comportamiento secuencial del programa. Presiono el botón Debug y espero a que el programa se detenga en el breakpoint. Ahora con Step Into o F7 puedo ver la secuencia de ejecución paso a paso. Primero se llama a la función configura puertos. Configura y regresa. Se entra al loop infinito creando el while y se puede observar cómo prende y apaga repetidamente el puerto RB0. Perfecto, el comportamiento es el esperado, pero ahora quisiera verlo en la vida real. Conecto el programador disponible. En esta ocasión tenemos un programador genérico compatible con el software de PIC-Kit 2. Reviso que haya comunicación. Cargo el archivo .exe creado, que se encuentra en la carpeta del proyecto P1-Blin-628A dist default production y programo el PIC. Enciendo la fuente BDD disponible en este modelo y solo parece estar encendido el LED. La velocidad del microcontrolador es tan rápida que no puedo ver el resultado, así que utilizaré mi osciloscopio para mostrarlo. Conecto la tierra y el pin RB0. Ahora puedo observar que tenemos una señal completamente no cuadrada. Esto es debido a que el tiempo necesario para saltar a la instrucción donde se repite el loop del while, de aquí a aquí, es más lenta que el tiempo necesario para cambiar el estado de un puerto, que toma aproximadamente un microsegundo o 4 periodos de la señal de reloj utilizada, es decir, 1 entre 4 MHz por 4 igual a 1 microsegundo. Ahora, para compensar el tiempo extra de salto, agregué un pequeño retardo de 3 microsegundos, justo después de poner el puerto en 1. Se compila, se carga de nuevo el programa y observamos en el osciloscopio cómo ahora sí tenemos una señal cuadrada casi perfecta. Conclusiones y logros. Conocemos la velocidad máxima de nuestro microcontrolador utilizando el oscilador interno de 4 MHz. Sabemos que el retraso máximo que podemos hacer es de 1 microsegundo, que es el tiempo mínimo para ejecutar una instrucción simple. Se aprendió cómo configurar como salida un pin del microcontrolador y cómo encender un LED. Comprobamos que el circuito funciona correctamente.
aprendimos a iniciar un proyecto en MPLAB-X con el compilador XC8. Se mostró la estructura básica de un programa y llamado de funciones, así como su correcta declaración. Se utilizó un programador con protocolo ICSP. Y ahora, pues un proyecto, ¿no? En el siguiente video aprenderás cómo controlar un LED RGB WS2812B con lo aprendido en este tutorial. Podrás crear el color que quieras para tus proyectos. Recuerda, si ya tengo Patreon o alguna plataforma, apóyame para continuar creando este material. Si aún no lo he abierto, puedes ayudarme comprando tus componentes en Microluz, tienda en línea con envíos a todo México. Link en la parte de abajo. Soy Mario Sierra y recuerda, observa, imagina, estudia y crea. Hasta el próximo proyecto.